Hola a todos, sean todos bienvenidos a este video de límites y continuidad de una función, donde abarcaremos el concepto de función, límites, tipos de límites y continuidad. También se propone una situación problema que abarcará dichos temas. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Ana Luisa Navarro Nisperuza, Daniela Tarazona, Jorge Calderón y Keiner Ochoa. Para dejar en claro el concepto de función, una función es una relación entre un conjunto de entradas llamado dominio y un conjunto de salidas, y esta función se denota como f de x. Un ejemplo cotidiano que se da en nuestra vida cotidiana es cuando imaginamos una receta donde la cantidad de ingredientes que usamos es la entrada y el platillo que obtenemos es la salida. Cordial saludo, yo soy Keiner Ochoa y voy a hablarles un poquito acerca de los límites. El límite es el comportamiento de una función a medida que ésta se va acercando a un valor predeterminado. El día de hoy vamos a ver tres tipos de límites: límites finitos, límites infinitos y los no existenciales. Para los límites finitos veamos que es un valor existencial y que está dentro del conjunto de los números reales y está determinado a medida de que la función se va acercando a un valor A predeterminado. En los límites infinitos, a medida que esta función se va acercando a un valor predeterminado, empieza a tender hacia infinito o a menos infinito. Quiere decir que nunca llega a su punto máximo ni a su punto mínimo, solo a estimaciones. ¿Sí? Empieza la función a crecer o a decrecer. En los límites no existenciales, veamos que es cuando la función, generalmente lo usamos para funciones a trazos o funciones a tramos, porque hay saltos o hay discontinuidad en estas funciones. Gracias. A continuación, veamos el concepto de continuidad. La continuidad es una propiedad de las funciones en la que ocurre una ausencia de saltos o de interrupciones en los valores del rango. Es decir, que por cada valor que la función toma en x, los valores en y que resultan de esos valores en x son consecutivos, generan una secuencia que no tiene interrupciones. Al momento de graficar este tipo de funciones, como tenemos en este ejemplo, vemos que la línea que representa esos valores, tanto de x como de y, es una línea continua, que no tiene ningún corte ni ningún salto, no tiene ninguna interrupción. Esto es la continuidad en las funciones. Este concepto de continuidad es importante en los límites, puesto que en una función donde no hay continuidad, sino que hay interrupciones o saltos en la misma, no se puede establecer un límite claro, un límite bien definido. A continuación, veamos un ejemplo para representar todos estos temas de funciones, límites y continuidad. Una fábrica de producción de botellas plásticas tiene una máquina con la capacidad de producir botellas a una velocidad variable. La función que representa la cantidad de botellas producidas por hora en función de la velocidad de la máquina es la siguiente: f de x es igual a 200 más 120 sobre x, donde x es la velocidad en metros por minuto. Aquí en esta fórmula que tenemos, vemos que por cada valor que tome x, por cada valor diferente, se va a producir un resultado diferente en y. Estos resultados en y son los límites, es decir, que cuando los valores en x se acercan a un determinado valor, a un determinado número, los valores en y también se acercarán a un determinado valor. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas botellas puede producir la máquina por hora si se acerca a una velocidad de 20 metros por minuto? En este caso, si reemplazamos los 20 metros por minuto dentro de la fórmula de la función, tenemos que el resultado es de 206 botellas. Esa es la cantidad de botellas. A esa velocidad de 20 metros por minuto, el límite es 206 botellas producidas. Entonces tenemos que cuando la máquina se acerca a esa velocidad de forma continua, entonces se produce también un acercamiento a esa cantidad de botellas
Precisamente, si cambiamos la velocidad, cambia también la cantidad de botellas. Entonces, en esto consiste el tema de límites y de la continuidad. Cordial saludo, les voy a presentar la situación problema del tema límites y sus funciones. Entonces, una empresa de producción textil tiene una máquina que borda diseños diferentes. La temperatura de la máquina debe estar dentro de un rango específico para garantizar la calidad de sus prendas. La función que representa la temperatura de la máquina respecto al tiempo es T de X igual a 20 más 24 sobre T, donde X vendría siendo T, que es el tiempo en minutos, y la T mayúscula sería la temperatura. Con esa variable la determinamos. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles son los límites inferiores y superiores de la temperatura de la máquina cuando el tiempo se acerca a 8 minutos y 12 minutos respectivamente? Entonces, la solución sería límite de 20 más 24 sobre T cuando T se acerca a 8 por la izquierda. Aquí procedemos a reemplazar el valor de T. Entonces quedaría límites de 20 más 24 sobre 8. ¿Por qué 8? Porque T vale 8. Y pasamos a resolver la respectiva división. Entonces 24 dividido entre 8 daría 3. Bajamos el 20, 20 más 3 daría 23. Entonces, en conclusión, la temperatura de la máquina se acerca a 23 grados centígrados cuando el tiempo se acerca a 8 minutos. O sea que cuando se acerca a 8 minutos, la máquina tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Cuando la máquina se acerca a 12 minutos respectivamente, entonces hacemos el mismo procedimiento pero cambiando el valor. Entonces sería límite de 20 más 24 sobre T, cuánto T se acerca a 12 por la derecha. Entonces reemplazamos el valor de T nuevamente. Límite de 20 más 24 sobre, sería 24 doceavos. Hacemos la división respectivamente, entonces sería 24 dividido entre 12 nos daría 2. 20 más 2 daría 22. Entonces, en conclusión, la temperatura de la máquina se acerca a 22 grados centígrados cuando el tiempo se acerca a 12 minutos. O sea que cuando son 12 minutos, cuando han pasado 12 minutos, la temperatura de la máquina es de 22 grados centígrados.